Para leerte mejor, un programa sobre libros, escritores e investigadores. Hacemos este programa con Pablo Manzará en la cámara, la edición y en el resto de la magia para la televisión. Esto es Para leerte mejor, y así lo comenzamos. Esta noche en Para leerte mejor vamos a charlar con Emiliano Lara sobre su libro, su tercer libro, Los árboles de los acopayos. ¿Cómo andás, Emiliano? Gracias por venir. No, de nada, gracias. Bueno, este es un cuento largo, una novela corta, depende de cuál sea la perspectiva. En realidad, la historia era parte de una serie de cuentos, cuentos cortos, para presentar un concurso. Y en su momento tuve que elegir los que estaban ya más avanzados, más terminados, y deseché los que no estaban avanzados, que era en ese caso esta novela, este cuento, que era corto en un principio, pero luego lo fui trabajando, lo fui agregando cosas y lo convertí en una novela corta, que son casi 60 páginas más o menos. Contanos de qué se trata. La historia es una historia sencilla, trata de un muchacho que se llama Milton, que tiene 18 años, y a quien se le encarga un trabajito, una changuita. El muchacho acepta por lo peculiar de la changuita, que no quiero decir cuál es para no arruinar la sorpresa para el lector, y por el lugar donde tiene que realizar la changuita, o el trabajito, que es en un cementerio. Entonces el muchacho acepta el trabajo, va al cementerio, allí descubre una serie de secretos que se guardan en el cementerio y que oculta el cuidador del cementerio. Eso es básicamente la historia. Y es una historia sencilla, es corta, es fácil de leer. Tiene ciertos personajes que traté de armarlos pintorescos, graciosos. Y tiene ciertas situaciones que son quizás poco comunes, poco frecuentes, que las armé también para tratar de captar la atención del lector. Lo que sucede, digamos, el argumento está pensado, el escenario, en algún lugar del norte de Jujuy. Sí, por lo general mis cuentos siempre están ubicados en algún pueblito del norte, de la Quebrada o de la Puna, pero nunca especifico en dónde. Claro, siempre unas casitas, un cementerio, una iglesia. Me gusta siempre trabajar el norte. Y volviendo al argumento, leyéndolo, bueno, la historia de Milton, como nos contabas recién, pareciera que el desencadenante es una curiosidad extrema de este personaje. Claro, al personaje Milton, que es el personaje principal, lo armé así, excesivamente curioso, ambicioso, quizá como todo adolescente que tiene esa curiosidad, ¿no?, innata. Y es justamente esa curiosidad la que lo lleva a descubrir cosas y también la que mete en problemas a otros personajes que están alrededor de él, que no lo merecían, gente buena, gente del norte, gente buena, que no merecía pasar por lo que termina pasando gracias o por culpa de la curiosidad de Milton. ¿Qué son los acopayos? ¿Y por qué le pusiste este título? Bueno, los acopayos son unos personajes muy importantes del libro. No puedo decir qué son, pero son unos personajes muy importantes que se los menciona todo el tiempo durante la historia, pero que se los conoce bien cómo son cerca del final de la historia. La palabra acopayo en realidad no significa nada. ¿La inventaste vos? La inventé, se me ocurrió en un momento, pero me pasa algo muy curioso. Cuando tengo una historia en mente y tengo los personajes más o menos visualizados,
no sé cómo se van a llamar. Entonces lo que yo hago para ir escribiendo es usar un nombre provisorio, algo para usar mientras voy escribiendo, pensando que más adelante lo voy a cambiar por un nombre más adecuado, que tenga más sentido. Pero ¿qué es lo que pasa? Escribo 3, 4, 5, 6 meses usando ese nombre provisorio que me termino acostumbrando a él. Sí. Entonces el nombre provisorio queda de forma definitiva. Y eso me pasó con Acopayo, que no me acuerdo por qué surgió o en qué pensé para crear esa palabra, pero bueno, en su momento la creé y quedó, simplemente quedó. La edición esta que estamos viendo hoy y de la que estamos hablando es una edición a mano. Contanos cómo la hiciste, cómo es para vos. Sí, trato de ser lo más prolijo, yo los armo los libros. Hace algunos años me compré una impresora láser y con eso imprimo y armo yo los libros, pero la impresora se me rompió y es hoy día un amigo quien me imprime los libros y yo los armo. Es la única forma de poder publicar un libro, porque un imprenta hoy en día te cobra carísimo. Y dentro de todo creo que el libro está aceptable, o sea, no está, por más que sea artesanal, como que está bien armadito, no se desarma. Entonces creo que es aceptable como está armado. La tapa es una tapa muy hermosa, tiene dibujos, contanos cómo la hiciste. La tapa, sí, la tapa en realidad la armé en 5 minutos, no la pensé mucho, porque me pasó algo el día que tenía que imprimir el libro, que es que se me arruinó mi computadora. Entonces no pude, justo ese día se me arruinó mi computadora, entonces todas las imágenes que tenía ya y el trabajo que tenía adelantado para armar la tapa, quedó en la computadora, que se quemó la fuente y no la pude encender. Entonces de apuro armé una tapa en la computadora de mi novia y salió esta tapa que quizá no sea muy atractiva, pero bueno, es lo que salió. Quizá para una segunda edición del libro haga la tapa que tenía pensado en un principio. Pereira dejó de trabajar un instante, subió a lo alto de una colina y desde allí observó cómo las prendas coloridas que vestía su familia se desvanecían en el ocre de una tormenta de arena, tormenta que acompañaba protectoramente a las mujeres mientras transitaban el camino viejo que huía lejos del pueblo. En ese momento, los abultados párpados de Pereira escondieron la luz de sus ojos, y al mismo tiempo en que sus rodillas huesudas apuñalaban el suelo, su rostro se agrietaba y finalmente se quebraba en 1000 pedazos con el llanto que en su boca sabía amargo. Vos contabas recién que participaste en algunos concursos, ¿no? Por lo que nos decías. Sí. ¿Cómo es tu vínculo con la escritura? En realidad yo comencé a escribir como un hobby. Escribía mucha ciencia ficción. Me gustaba mucho la ciencia ficción y escribía como un hobby. Luego ese hobby se convirtió ya en una necesidad. Yo necesito estar 1 o 2 horas por día, por lo menos, en la computadora, escribiendo, metido en mis mundos, escribiendo una historia en particular, o revisando historias viejas, o pasando a la computadora los papelitos donde anoto ideas, pero siempre necesito estar en contacto con eso. Y cuando comencé a escribir, al poco tiempo, a los 3 o 4 años, me entré a un concurso que organizaba la Secretaría de Cultura, y comencé a escribir cuentos cortos. Y sí, me presenté al concurso y gané un primer premio, y me publicaron un libro, y bueno, fue el único premio que gané en realidad. Y a partir de ahí comencé a escribir más cuentos cortos, porque hasta ese momento solamente escribía novelas. Tengo novelas de 200, 300 páginas, y me costaba mucho ser sintético, me costaba mucho escribir un cuento corto y contar una historia que tenga un principio, un nudo y un final en 10 páginas, no podía hacerlo. Tenía que explayarme. Te lo pusiste como una especie de ejercicio. Claro, pero todo fue por ese concurso al que me presenté. Y me salieron una serie de cuentos y presenté lo que estaban más terminados, más que me satisfacían más a mí. Me presenté con esos cuentos y gané un primer premio. Pero eso fue hace mucho, fue en el 2007 me parece, más o menos. Y desde entonces sí escribo tanto cuento corto como novelas. Puedo escribir las dos cosas, digamos. Y de géneros escribo tanto desde cuentos para chicos, cuentos de terror,
El policial negro, me gusta también mucho el policial negro. Tengo un par de novelas de policial negro que también me gusta mucho. Y siempre la fantasía, ¿no? Escribo mucho fantasía, mucha magia en mis historias. Tanto así que cuando comencé a escribir, yo pensé que tenía que dedicarme a escribir más para chicos. Porque tanto la magia como la fantasía son ingredientes que uno relaciona más con la literatura infantil. Entonces en un momento yo dije, voy a ser un escritor de cuentos para chicos. Pero me pasaba algo muy curioso. Cuando comenzaba un cuento para infantil, en algún momento del proceso narrativo surgió una situación cargada de cierta violencia, sí, que no servía para un cuento para chicos, pero que quedaba perfecta. A mi entender quedaba bien. Entonces lo que era quizás un niño inocente se convertía en un enano resentido, y lo que era su mascota, un conejo, se convertía en un perro rabioso, y cambiaba todo. Entonces el cuento infantil se transformaba en un cuento para adultos. Entonces durante mucho tiempo traté de escribir para chicos, pero no me salía. Escribía solamente para adultos. Hasta hace unos 3 años que sí, finalmente pude escribir una serie de novelas, o cuentos cortos en realidad, para chicos. ¿Hace mucho que escribís? Y hace aproximadamente 15 años que escribo. Hace 15 años, en el 2000, un poco antes quizás, que escribo. ¿Qué te inspira? ¿Pensás que existe la inspiración, o como mucha gente que entiende que la inspiración es en realidad el trabajo duro, arduo de todos los días? Como te conté, todo fue como un hobby en realidad. Me gustaba mucho la ciencia ficción y escribía cuentos muy ingenuos, muy inocentes, de extraterrestres, ese tipo de cosas que me gustaba. Pero lo que me pasaba es que mientras escribía un cuento, se me ocurrían otras ideas. Entonces fui acumulando en un archivo ideas, y cuando me di cuenta tenía una cantidad de ideas que me podían permitir escribir otro tipo de cuentos, otro tipo de género. Y comencé a hacerlo, y cuando me di cuenta estaba todos los días 2 o 3 horas escribiendo. Y es una sensación muy agradable porque cuando uno escribe y está compenetrado con una historia, uno se acuesta pensando en la historia. Yo me voy a la cama y pienso qué irá a pasar con mi personaje mañana, cómo se irá a salvar, y entonces no puedo dormir pensando en eso. Es como la señora que ve una novela y tiene que esperar al día siguiente para ver qué pasa con los personajes de su novela. A mí me pasa lo mismo. Y en cuanto a la inspiración, yo creo que... porque hay gente que piensa que la inspiración existe en el sentido de que te llega algo desde algún lugar, sí, o que hay otros que te dicen, no, es trabajo, te tenés que sentar a escribir, y después vas puliendo lo que vas escribiendo. Yo soy de esa idea. Si vos estás sentado, la inspiración no te va a llegar sola. A la inspiración yo creo que uno tiene que provocarla, buscarla. Y la forma de buscarla es trabajando. Por eso te decía, uno necesita tener cierta disciplina para ser escritor. Yo no creo que se llame escritor y dice escribo cuando tengo ganas. Un escritor tiene que tener cierta disciplina y estar un par de horas al menos escribiendo. Aunque no tenga ganas, sentarse y escribir algo nuevo, revisar algo viejo, pero escribir. Y en ese momento, cuando uno está trabajando, llega la inspiración. A veces llega, a veces no, pero bueno, la idea es buscarla. A la hora de escribir, bueno, ya nos contaste que ahí vas guardando papelitos. A la hora de escribir, ¿vos tenés algún cuaderno, tenés alguna práctica particular, alguna costumbre, alguna manía que necesites hacer cotidianamente, digamos, para inspirarte un poquito más? De todo. Escribo en papelitos, en servilletas, tengo 3 o 4 cuadernos llenos de ideas. En cualquier momento se te puede ocurrir una idea que puede servir o no, pero en ese momento que se te ocurrió vos crees que sí, entonces la anotas. En mi caso yo la anoto y voy acumulando papelito, y una vez cada 2 semanas me siento y comienzo a pasar esas ideas de los papelitos a la computadora.
Tanto así que yo creo que en 15 años de estar escribiendo, yo tengo un archivo en una computadora que debe tener 100 páginas de ideas. No quiere decir que todas las ideas que estén ahí sean buenas. Sí. La mayoría seguramente son malas. Pero incluso una idea mala, si es un detonante para que vos te sientes a escribir, sirve, es útil. Aunque después no termine en nada, quizás no termine en nada, pero si al menos te provoca la necesidad de escribir, bueno, ya es útil la idea. Entonces yo creo que uno sí tendría que estar anotando lo que se le ocurre, no desperdiciar nada, porque lo más importante es eso, tener la motivación para escribir. Y una idea te la puede dar. ¿Cómo es en tu día, todos los días, digamos, la escritura? ¿Vos no te dedicás a escribir, digamos, para vivir? No, porque acá no creo que nadie pueda vivir de lo que escribe. No, es quizá el anhelo de todo escritor, pero no creo que son muy pocos los que pueden hacerlo. Bueno, yo soy taxista, soy chofer de taxi, así que mucho tiempo para escribir hoy en día no tengo, no, pero trato de estar al menos 1 o 2 horas por día frente a la computadora escribiendo. Antes, cuando tenía otro trabajo que me tenía más tiempo, quizás me dejaba más tiempo libre, sí podía estar 3 horas escribiendo, quizás 2 horas en la mañana o 2 horas en la tarde, tenía esa posibilidad. Ahora no, pero sí siempre busco un momento, un espacio para escribir. Porque, como te decía, es una necesidad, es algo que te da placer. Uno no puede dejar de hacer las cosas que le producen placer. Y a mí escribir me produce mucho placer. ¿El contacto con la gente te trae ideas? Todo te trae ideas. Yo soy un escritor de ficción. Sí. El trabajo quizá de un escritor de ficción es tener la capacidad de poder transformar una situación ordinaria en algo extraordinario. En poder, quizás los escritores de ficción somos más exagerados, mentirosos. Simplemente voy a comprar el pan y de repente un perro me quitó la bolsa de pan y lo perseguí y llegué a una casa y pasó, ¿me entendés? O sea, cualquier situación rutinaria, aburrida, uno puede transformarla en algo que sirva, por lo menos un cuento que a uno lo satisfaga. Yo escribo para mí en un principio. Como te decía, como me da placer, yo escribo para mí. Entonces escribo y no escribo pensando en publicarlo, en qué pensarán si digo una mala palabra. Sí. Yo escribo para mí simplemente. Cuando un cuento o mi historia está avanzada, entonces ahí sí quizás comienzo como a pulirlo un poco, a filtrar un poco el lenguaje, pensando en que sí la voy a publicar. Pero quizás soy un poco egoísta porque pienso en un principio de esa forma, en escribir para mí. Este no es tu primer libro editado, ¿ya llevas cuántos? No, es mi tercer libro. Tengo un primer libro que es el que te comentaba, que me lo editaron por haber ganado un primer premio. Sí. Un segundo libro que es una novela infantil, que es una novela corta, que es la primera de 3. La segunda la voy a publicar en diciembre, si Dios quiere. Y esta es mi tercera novela, que es la primera vez que escribo una novela corta que publico, una novela corta para adultos. Y está en mis planes para el año la tercera parte del cuento de la novela infantil y un libro de cuentos para adultos. Eso es lo que pienso publicar para el año. Un montón de proyectos. Es que tengo mucho material escrito, hace 15 años que escribo, entonces imagínate, tengo una gran cantidad de cuentos. El tener una gran cantidad no quiere decir que todos sirvan, que todo sea bueno. Nada. O sea, yo obviamente voy a elegir lo que esté más apropiado para ser editado y publicado y lo voy a hacer. ¿Te relacionás con otros escritores? ¿Compartís tus textos con otros? No mucho, no soy un escritor, no soy una persona muy sociable. Entonces como que me cuesta relacionarme con otras personas y con otros escritores también. Quizás sea una falencia porque bueno, el contacto humano como que te puede ayudar, ¿no? A escribir o a mejorar tu escritura, o el compartir con otros escritores te puede ser útil.
Pero no, la verdad que no conozco muchos escritores y no tengo relación con otros. De los escritores conocidos de Jujuy, ¿de quién te sentís más cercano? Lamentablemente, con mucha vergüenza, te confieso que no soy un gran lector. Si me da vergüenza decirlo porque sé que tendría que leer más. Pero no soy un gran lector, así que no soy de consumir libros. Lo último que leí fue hace 2 o 3 años que me compré una colección de novelas de Stephen King, que me encanta Stephen King. Y aparte de eso, bueno, leía mucho cuando era chico, cuando era adolescente. Ahí sí leía mucho. Me gustaba, bueno, todo lo que hacía Sir Conan Doyle con su personaje Sherlock Holmes. Me leí casi todos los cuentos y novelas. Las Mil y una Noches, me leí un montón de cuentos de Las Mil y una Noches. Y bueno, después El Conde de Montecristo, La Isla del Tesoro. Era un gran lector cuando era adolescente. La verdad no sé por qué con el tiempo dejé de leer. Pero esa es mi influencia. Sí. Esas novelas de aventura. Quedaron y quizás sea lo que me influye ahora para escribir. Las viviendas que resistieron las fuertes ráfagas tuvieron que enfrentarse luego al desborde del río. Aguas arcillosas que hambrientas de tierra avanzaron como la muchedumbre dominada por la anarquía. La tormenta seguida de la inundación destruyó prácticamente todo y ocasionó la muerte de 89 de sus casi 700 habitantes. Más de la mitad de las víctimas eran niños menores de 10 años, por lo que durante ese inolvidable febrero hubo más chicos registrados en una morgue improvisada en el único establecimiento educativo que los que se registraron para iniciar un nuevo ciclo lectivo. ¿Tus libros están en las librerías acá en Jujuy? Mis libros están en las librerías. En realidad, el libro que me editaron por haber ganado ese premio, bueno, se agotó. Lo pueden conseguir en Culturarte, que sí lo tienen ahí. Pero los que me dieron a mí como premio, que eran 200 libros, bueno, se vendieron en su momento. Y hoy en día en las librerías está este libro, Los árboles de los acopayos, y la novela infantil, que se llama Mi pequeña Belén, que es una novela para chicos. ¿Por qué elegiste el cementerio como el lugar, digamos, donde se explota de alguna manera toda las acciones más importantes de este relato? Sí, casi un 80-90% de la historia se desarrolla en un cementerio. Y la verdad que tengo algo con los cementerios. Tengo 3 o 4 cuentos más en donde el cementerio es un escenario principal o secundario, pero está en las historias. Es como... Quizás en algún momento pensé que sea una historia de terror, y como que el cementerio es algo que pueda generar miedo. Pero escribir terror es muy difícil asustar, bueno, para mí por lo menos lo es, asustar con un relato. Entonces, el escenario del cementerio como que me ayudaba un poquito quizás a generar algo de miedo, de incomodidad, que es lo que yo pretendía. Pero bueno, en vez de una novela de terror me salió una novela quizás de suspenso más que de terror, porque terror no asusta la novela. Pero sí me gusta el escenario del cementerio. ¿Por qué las descripciones son tan importantes en tus textos? Y a mí me gusta tratar de incorporar al lector a la novela casi sensorialmente, o sea que trato de escribir lo más que puedo para que el lector pueda prácticamente sentir lo que siente el personaje. Bueno, no sentir quizás, pero que le ayude a entender lo que le pasa al personaje a raíz de todo lo que lo rodea, todo lo que siente el personaje. Entonces para eso necesito describir bien los escenarios, las situaciones, y lo que hago yo es, por lo general, tengo una técnica que no creo que la haya inventado, seguramente muchos escritores la hacen también, que es actuar las escenas. Cuando quiero describir una escena en particular, la actúo. Por ejemplo, cuando comencé con esto, la primera vez fue hace como 10 años, que tenía una escena en la que un anciano, con muy poca movilidad, era asesinado por un perro. Yo no sabía bien cómo describir la escena. Entonces me tiré al piso, cerré los ojos, me imaginé como el anciano e imaginé que venía un perro y me mordía. Entonces comencé a gritar, a patalear dentro de mis posibilidades porque era un anciano.
Y realmente lo imaginé tan bien que pude describir muy bien esa escena. El problema fue mi hermana, que entró justo a mi cuarto y me vio en el piso gritando y pataleando, y hasta el día de hoy pienso que estoy loco. Pero es una buena técnica que sirve para describir bien una situación en particular. Y de ahí la usé un montón de veces. Para ese mismo libro tenía una escena en la que una mujer caminaba durante 3 días y 3 noches con su bebé en la espalda. Y yo tenía que describir el cansancio de la mujer. Y no lo podía hacer, lo hice, pero no estaba conforme con lo que había escrito. Justo un amigo me invita a ir a Punta Corral y me voy a Punta Corral con él. Y al llegar a Punta Corral estaba totalmente destruido. Y yo siempre ando con mi cuadernito y mi lapicera. Y entonces ahí pude describir todo lo que sentía, el dolor, el cansancio, la desolación, el desánimo que tenía por no poder llegar nunca. Y gracias a esa experiencia de haber ido a Punta Corral pude describir bien una escena importante de un libro que tengo por ahí para publicar algún día. Muchísimas gracias por venir a Para Leerte Mejor. No, por nada, gracias.